Mi nombre es Fernando González, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. El día de hoy vamos a abordar lo que es el laboratorio número 2, contrato individual de trabajo. La pregunta número 1 dice, indique una definición doctrinaria del contrato individual de trabajo. Y la respuesta es el acuerdo de voluntades entre dos personas, una denominada trabajador y la otra parte, la empleadora o patrón. La pregunta número 2 dice, indique la definición legal del contrato individual de trabajo. Y la respuesta sería que es un vínculo económico jurídico mediante el cual una persona, que es en este caso el trabajador, queda obligada a prestar a otro, que es el patrono, sus servicios personales o ejecutarle una obra. En su pregunta número 3 estamos abordando lo que indica cuáles son las características del contrato de trabajo. Y tenemos en el punto número 1 dice que tiene que ser sin alagmático o bilateral, porque ambas partes se obligan recíprocamente. Número 2 dice que tiene que ser consensual. ¿Por qué? Porque basta el consentimiento para que queden perfectos. Número 3, oneroso, porque se establecen provechos y gravámenes recíprocos para ambas partes. 4, principal, porque subsiste por sí solo, no depende de ninguna u otra. 5, contrato conmutativo, porque las prestaciones son ciertas y determinadas desde que se pacta. 6, es poco formalista, porque para su perfeccionamiento se requieren formalidades mínimas. 7, típico, porque se encuentra expresamente regulado en el Código de Trabajo. 8, de tracto sucesivo, porque su ejecución se prolonga en el tiempo. La pregunta número 4 dice cuáles son los elementos del contrato de trabajo. Elementos personales o subjetivos. Y en el número 1 tenemos elementos personales o subjetivos, está patrono y el trabajador. Elementos reales o materiales, tenemos la prestación del servicio o ejecución de la obra. En el B tenemos el salario o sueldo. También tenemos elementos formales como lo son verbales o escritos. Y la pregunta número 5, ¿cuáles son los elementos propios o especiales del contrato de trabajo? Y explíquelas, dice. Bueno, en este caso, el número 1 dice prestación personal de los servicios o ejecución de la obra. Son elementos que establecen que debe ser el propio trabajador de manera personal quien ejecute el trabajo. El número 2 dice que existe una subordinación. Comprende esta facultad que tiene el patrono para emitir órdenes, instrucciones y la obligación que tiene el trabajador de acatarlas y que se le dé al patrono ese. Número 3, ausencia de riesgo. Establece que considerando que el patrono es quien dirige las labores, es natural que solo él le corresponda absorber las pérdidas. Estabilidad. Establece que se debe velar que el trabajador pueda permanecer en su puesto de trabajo con seguridad y certeza, evitando que se dé el rompimiento de la relación de trabajo sin que exista causa que lo justifique. Exclusividad. Conlleva la obligación que tendría el trabajador y de únicamente prestar sus servicios a favor de un patrono. No obstante, en nuestra legislación no es un elemento esencial, ya que únicamente podrá exigirse exclusividad cuando hay incompatibilidad entre labores o bienes. Profesionalidad. Hace referencia a las habilidades, conocimientos técnicos específicos que tiene un trabajador y lo califican para la prestación de un trabajo en específico. Retribución. Hace referencia a la contraprestación que se debe de otorgar por la prestación del servicio o ejecución de la obra. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las clases de contratos de trabajo? Y en el número 1 tenemos por su duración, que tenemos en el inciso A tiempo indefinido, B a plazo fijo y C por una obra determinada. Número 2, por su forma, pueden ser verbales o escritos. Por el número de sujetos, puede ser individual de trabajo o contrato colectivo de trabajo. Número 7, dice pregunta 7, explique la naturaleza jurídica individual del trabajo. Y aquí tenemos la teoría del arrendamiento.
Establece que el trabajador arrenda individual del trabajo, dentro de las cuales destacan las siguientes: su trabajo al patrono, la crítica en que pone al trabajador como un objeto. 2. Teoría de la competitividad. Establece que el trabajador vende o enajena su trabajo al patrono, lo critica. Es que no puede transmitir el dominio o trasladar su trabajo, sino únicamente pone a disposición su fuerza de trabajo, es decir, su energía y el resultado de dicha energía a su trabajo. Teoría de la sociedad. Establece que el patrono y el trabajador son socios. La crítica es que la sociedad conlleva a una persona jurídica distinta. Eso no se da en el contrato de trabajo. Además, en el contrato de sociedad no existe una subordinación y no participan de las pérdidas. Teoría del mandato. El trabajador es mandatario del patrono. La crítica es que el mandato puede ser gratuito. Del contrato autónomo. Es un contrato con sus propias características y elementos. Esta es la teoría aceptada comúnmente. Pregunta número 8. ¿Qué es la relación laboral o relación de trabajo? Respuesta sería el vínculo que existe entre el patrono y un trabajador desde el momento en que el trabajador le empieza a prestar sus servicios al patrono, siempre que se cumplan con los elementos características que establece el Código de Trabajo. Número 9. ¿Cuáles son las características de la relación laboral? 1. Vínculo económico jurídico. 2. Prestar un servicio o realizar una obra personalmente. 3. Dependencia continuada. 4. Dirección inmediata o delegada. 5. Retribución de cualquier clase o forma. Pregunta número 10. ¿A qué hace referencia el vínculo económico jurídico? Hace referencia a que en toda relación entre el patrono y el trabajador debe haber un vínculo económico, porque ambas reciben beneficios cuantificables en dinero, y un vínculo jurídico porque existen derechos y obligaciones para ambos. Pregunta número 11. ¿A qué hace referencia la prestación de un servicio o relación de una obra personalmente? Hace referencia a que el trabajador se compromete a que él mismo le prestará sus servicios al patrono o le realizará una obra sin que exista posibilidad de que dicho servicio u obra la preste una persona distinta. Pregunta número 12. ¿A qué hace referencia la dependencia continuada? Hace referencia en que la relación laboral para el que el trabajador pueda prestar sus servicios es necesario que el patrono le proporcione todo lo que fuera necesario, como útiles, mobiliario, equipo, materia prima, establecimiento, etc. Pregunta número 13. ¿A qué hace referencia la dirección? Hace referencia a la obligación que tiene el trabajador de acatar las órdenes o instrucciones que le dé el patrono, directamente o indirectamente. Número 14. ¿Cómo puede ser la dirección? Punto número 1 sería la dirección inmediata, y la ejerce el patrono directamente o personalmente, según el artículo 63, literal A del Código de Trabajo. Número 2. Dirección delegada. La ejerce el representante del patrono, artículo 63, literal A del Código de Trabajo. Pregunta número 15. ¿A qué hace referencia la retribución de cualquier clase o forma? Y hace referencia a que, a cambio de los servicios que el trabajador le preste al patrono, éste le debe retribuir con el pago de un salario o sueldo. Pregunta número 16. ¿La exclusividad es una característica esencial de los contratos de trabajo? Y la respuesta es: la exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, según el artículo 18, tercer párrafo del Código de Trabajo. ¿Cómo se perfecciona el contrato? La respuesta sería: para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo según el artículo 19 del Código de Trabajo. Pregunta número 18. ¿Cuál es la diferencia entre contrato y relación laboral? El contrato de trabajo se refiere al acuerdo de voluntades entre patrono y trabajador para establecer las condiciones en que se ejecutará el trabajo, mientras que la relación de trabajo hace referencia al hecho mismo de la prestación del servicio o ejecución de la obra. La número 19 dice: ¿a qué
obliga el contrato? Y la respuesta sería 1, a lo que establece en él. 2, a la observancia de las obligaciones y derechos que regulan las leyes de trabajo. 3, a las consecuencias que el propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o las leyes. Número 20. Las condiciones de trabajo pueden alterarse fundamental o permanentemente. ¿Cuál es la excepción a ello? La respuesta sería en principio no. No pueden alterarse fundamental o permanentemente las condiciones de trabajo, salvo que existan acuerdos expresos entre las partes que así lo autoriza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Artículo 20 del Código de Trabajo. Pregunta número 21. ¿Cuáles son las condiciones o elementos de las prestaciones de los servicios o ejecución de una obra? Número 1. La materia u objeto que va a desempeñar o servicio a prestar. Número 2. La forma o modo de desempeño, cómo lo va a desempeñar. 3. El tiempo de su realización, cuánto tiempo se tardará. El lugar de ejecución, lugar de trabajo. Y 5. Retribuciones a que está obligado el patrono, salario que devengará el trabajador. Pregunta número 22. ¿Qué trabajo se debe desempeñar si el contrato individual de trabajo no determina expresamente el servicio a prestarse? Y la respuesta sería, si en el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que debe prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado de condición física. Según el patrono, artículo 21 Código de Trabajo. Pregunta número 23. ¿Qué es la sustitución patronal? Institución del derecho de trabajo por la cual en una relación laboral se sustituye el patrono por otra persona sin afectar las condiciones de trabajo en perjuicio de los trabajadores. Pregunta número 24. ¿Cuáles son las condiciones que se deben verificar en la sustitución patronal? Número 1 sería la sustitución del patrono no afecta a los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. Número 2. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos de las disposiciones legales nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses concluido este plazo, según el artículo 23 del Código de Trabajo. Pregunta número 25. ¿Cuáles son las modalidades del contrato individual de trabajo? Y tenemos por tiempo indefinido, cuando no se especifica la fecha para su determinación. A plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación. Por obra determinada, cuando se ajusta globalmente en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician labores hasta que se concluya. Pregunta número 26. ¿Cuál es la modalidad general de todo contrato de trabajo? La respuesta sería: debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Artículo 26 del Código de Trabajo. Número 27. ¿En qué casos puede celebrarse un contrato a plazo fijo o por obra determinada? Y la respuesta sería: únicamente podrán celebrarse a plazo fijo o por obra determinada en aquellos casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar, de la obra que se va a ejecutar, según el artículo 26 del Código de Trabajo. Pregunta número 28. En el caso que a una secretaria de un bufete de abogados que le han contratado por 3 años consecutivos mediante contrato a plazo fijo anuales, al vencimiento del tercer contrato se le indica que no procede el pago de indemnización porque era un contrato a plazo fijo vencido. La pregunta acá sería: ¿procede en ese caso el pago de indemnización? Y la respuesta es sí procede, ya que deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para determinadas las que se celebran en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente. Y al no tener una causa justificada para poder terminar el contrato de trabajo, sería un despido injustificado, por lo que sí procede pago de indemnización, según artículo 26, segundo párrafo del Código de Trabajo. Pregunta número 29. ¿Por qué los contratos a plazo fijo y para obra por determinada tienen carácter de excepción? Y la respuesta en este caso sería porque solo pueden celebrarse
en los casos que así lo exige la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Pregunta número 30. ¿Cuáles son las formas en que pueden celebrarse los contratos individuales de trabajo? Número 1 sería contrato por escrito, según el artículo 28 del Código de Trabajo. Número 2 sería el contrato verbal, según el artículo 27 del Código de Trabajo. Pregunta número 31. ¿Cómo pueden ser los contratos de trabajo por la cantidad de relaciones? Dice. Y el número 1 sería por contrato individual de trabajo, artículo 18 Código de Trabajo. Y 2, contrato colectivo de trabajo, artículo 38 del Código de Trabajo. Pregunta número 32. ¿Cuándo podrá ser verbal el contrato individual de trabajo? Número 1. En labores agrícolas o ganaderas. Número 2. En el servicio doméstico. Número 3. En los trabajos accidentales o temporales que no excedan de los 60 días. Número 4. En las prestaciones de un trabajo para obra determinada siempre que el valor de esta no exceda a los 100 quetzales y se hubiere señalado plazo para la entrega siempre que éste no sea mayor de 60 días. Artículo 27 del Código de Trabajo. Pregunta número 33. ¿Cuál es la obligación del patrono de un contrato individual de trabajo verbal? El patrono queda obligado a suministrar al trabajador una tarjeta o constancia que únicamente debe contener los siguientes datos. Número 1. La fecha de iniciación de relación de trabajo. Número 2. El salario estipulado. Y número 3. El vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. La siguiente pregunta, que sería la 34, dice: ¿cómo debe extenderse el contrato individual de trabajo por escrito? Y sería 1. Que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse. Y número 2, otro que el patrono queda obligado a hacer llegar a la Dirección General de Trabajo directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de los 15 días posteriores a su celebración, según el artículo 28 del Código de Trabajo. Pregunta número 35. ¿La representación de los contratos individuales de trabajo para su registro se hace en forma física o electrónica? Y la respuesta acá sería: actualmente la recepción de contratos individuales es exclusivamente en forma electrónica a través del portal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según el artículo 3, Acuerdo Ministerial 324-2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pregunta número 36. Enumera algunos requisitos que debe de contener el contrato de trabajo escrito. Y acá el número 1 sería nombres, apellido, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. Número 2. La fecha de la iniciación de tareas de trabajo. Número 3. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar. Número 4. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. Y número 5. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o por la ejecución de un trabajo o obra determinada. 6. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. 7. El salario y la forma, periodo y lugar de pago. 8. Las demás estipulaciones legales en que convengan a las partes. 9. El lugar y fecha de celebración del contrato. 10. Las firmas de los contratantes. Artículo 29 del Código de Trabajo. Pregunta número 37. ¿Cómo se prueba el contrato de trabajo? Número 1. Si fuera contrato escrito, con el documento respectivo según el artículo 30 del Código de Trabajo. Número 2. Si fuera contrato verbal, con los medios generales de prueba. Artículo 30, segundo párrafo, Código de Trabajo. Pregunta número 38. ¿Quiénes tienen capacidad para celebrar contrato de trabajo? Y el número 1 sería los mayores de edad no declarados en estado de interdicción. Número 2. Los menores de edad que tengan 15 años o más, según el artículo 31 del Código de Trabajo. Los fallidos, artículo 31 del Código de Trabajo. Los insolventes, artículo 31, Código de Trabajo. Pregunta número 39. ¿Puede trabajar legalmente un menor de edad de 14 años? No, no puede, ya que de conformidad con el artículo ministerial 260-2019 y el convenio 138 de la OIT, se establece la edad de 15 años como edad mínima de admisión al empleo. Pregunta número 40.
¿Pueden trabajar legalmente un menor de edad de 14 años? Y nuevamente volvemos a decir, ¿verdad? No puede, prohibido, según el artículo 148, inciso E del Código de Trabajo. Pregunta número 41. ¿Existen excepciones para que pueda trabajar legalmente un menor de 14 años? Y realmente acá la respuesta sería no, ya que de conformidad con el Acuerdo Ministerial 260-2019 y el Convenio 138 de la OIT sobre edad mínima de admisión del empleo, establece que la edad de 15 años como edad mínima. Pregunta número 42. ¿Cuál es la diferencia entre insolvente y fallidos? Los insolventes son personas que han suspendido o están próximas a suspender el pago de sus obligaciones, mientras que el fallido ha sido declarado en quiebra judicialmente. Pregunta número 43. ¿La interdicción del patrono afecta a los contratos de trabajo vigentes? La respuesta sería: la interdicción judicial declarada del patrono no invalida los actos o contratos que haya celebrado en el ejecutado con sus trabajadores con anterioridad a dicha declaración, según el artículo 31 del Código de Trabajo. Pregunta número 44. ¿Cuáles son los requisitos para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social autorice contratos de guatemaltecos para trabajar en el extranjero? Y el número 1 sería: debe obligarse a tener permanentemente domicilio en la capital de la República, y todo por el tiempo que estén vigentes los contratos. Número 2. Debe pagar los gastos de transporte al exterior desde el lugar en el que viva habitualmente el trabajador hasta el lugar del trabajo. 3. Deben depositar en una institución bancaria nacional a la orden del Ministerio de Trabajo y Previsión Social la suma prudencial que esté fije, o en su defecto deben prestar fianzas suficientes para garantizar los gastos de representación de los trabajadores. Número 4. Debe celebrarse por escrito los contratos de los trabajadores de que se trate legalmente en cuanto a ejemplares, 1 para cada parte y 2 para dicho agente. Artículo 34 del Código de Trabajo. Número 45. ¿En qué casos no podrá darse la autorización? Dice: número 1, si los trabajadores son menores de edad. Número 2, si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria prestación de alimentos a quienes dependen económicamente de ellos. Número 3, si juzga que los trabajadores inmigrantes son necesarios para la economía nacional. Número 4, si juzga que en los contratos se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos o que estos han sido contratados en inferioridad de condiciones respecto a los derechos que corresponden a los trabajadores nacionales del país, según artículo 35 del Código de Trabajo. Pregunta número 46. Si se desea contratar a un profesional, ¿también se necesita autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Y la respuesta es no. No se necesita la autorización los profesionales titulados ni los técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados, según el artículo 36 del Código de Trabajo. Pregunta número 47. Explique la nulidad del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser nulo total o parcialmente como consecuencia de las faltas que lo han afectado. En nuestra legislación, el artículo 12 del Código de Trabajo y el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que serán nulos ipso jure y no obligan a las partes a aquellas disposiciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Una feliz tarde.